Amén. Gracias, mi amadísima Vilmita. Bueno, pues para los que están con nosotros por primera vez, quiero contarles que son más que bienvenidos a Ministerios Poné. El Señor nos permitió fundar este ministerio hace 27 años ya, como quien dice nada, y fue gracias a la posibilidad de contar con 5 maravillosas mujeres con las que comenzamos allá en el 94, y poco a poco el Señor fue añadiendo a nuestros maravillosos Matías, y gracias a Dios tenemos ahora un equipo hermoso que nos apoya para que todo pueda llegarse a cabo. El Señor ha sido fiel y nos ha permitido pues comenzar en la ciudad de Guatemala, pero poco se fue extendiendo. También está en la República de Bárcenas, allá con doña Flora Cruz, que ya la vi ahí conectada. Y también nos llevó a varias ciudades de Estados Unidos, bendito sea el Señor por eso. Y luego también nos tienen en América del Sur, ya está doña Anita Jarves, y ya es que no se ha conectado, en estar por ahí también. Y también nos llevó a Cuba. Ahí les quiero contar que estuve hablando con Annette, y nos contó que la situación está bastante difícil en Cuba, pero se recuerda del momento hermoso que pasamos celebrando nuestras bodas de plata hace 3 años, y pues les manda muchos saludos y agradece que también los tengan en oración, que es otra situación muy difícil que están viviendo en Cuba. Hoy, pues nuestros cubanitos no se van a poder conectar porque no hay señal ahorita en La Habana, y tampoco hay comida ni otra serie de cosas más, pero le damos gracias al Señor porque de una o de otra forma mi Padre está permitiendo que se siga difundiendo la palabra. Este es un ministerio de restauración y el Señor nos puso a cuidar los corazones de las personas que llegaran buscando ese tipo de alivio, pero creemos en un Dios que restituye, que reedifica, que levanta y que nos da oportunidades cada vez que podemos estar en oración y en relación con Él. Así que bienvenidos todos. Es un ministerio paraeclesiástico y aunque tenemos la cobertura directa de mi pastor, pues de igual manera el Señor nos ha permitido poder compartir con todas las congregaciones que confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esta noche tenemos un invitado muy especial. Primero estamos bendiciendo la señal, como decía Vilmita, porque hace 8 días fue un proceso de amor, de bendición, pero gloria al Padre que ustedes permanecieron, ninguno se movió. Yo dije, Padre maravilloso, ¿qué vamos a hacer ahora? Y entre el teléfono, entre la extensión, y al final funcionó. Y fíjense ustedes, curioso, no me han fallado para más nada. Solo hace 8 días que teníamos ahí ese serio problema, pero bendito sea el Señor que salieron al rescate ahí mis guerreras maravillosas. Bueno, les contaba que tenemos hoy un invitado muy especial. Tengo el placer y el honor de estar siendo dirigida por él para aprender hebreo bíblico. Y la verdad es que aunque yo tenía un poco de miedo de entrar a ese estudio, porque decía va a ser peor que el griego, mi Padre en su maravillosa bendición permitió que se abrieran puertas aquí adentro y poco a poquito fuéramos entendiendo cada uno de los grafismos y poco a poco entendiendo el sentido de las palabras. Pero lo más maravilloso y que cautivó totalmente mi deseo de seguir aprendiendo es que este profesor maravilloso, después de que nos da la clase y que se goza de ver cómo sufrimos, entonces nos trae palabra como un remanso, como agua fresca, y ha bendecido el corazón de todos. Y bueno, cuando uno tiene algo así que bendice su corazón, uno quiere compartirlo con los que ama. Así que esta noche me honro en presentarles al licenciado David Morales, quien está con nosotros y quien aceptó la invitación para compartir palabra. Van a ver ustedes este estilo especial de mi catedrático, que ahora me honro entenderlo. Ya, bienvenido, mi querido profesor. Y pues él trae para nosotros el tema de hoy, para si conocemos cuáles son nuestros dones, y cuando los conozcamos, ¿cómo los vamos a usar en el reino? Porque he ido hablando todos estos días de quién es Dios, cómo conocemos a Dios, cómo sabemos que Dios está con nosotros. Y pues hoy vamos a ver, ya estos 2 anteriores estuvimos viendo su maravillosa presencia, cómo podemos entender que el Señor está con nosotros, cómo nos saca adelante y cómo nos libra, pero hoy vamos a ver cómo poderlo servir con nuestros dones. Querido profesor, bienvenido. Baruch Hashem, que lo tenemos acá con nosotros.
El tiempo es suyo, por favor, siéntase en la más completa libertad. Él siempre nos da libertad de que le podamos preguntar, pero vamos a dejar preguntas para el final, para que así no lo interrumpamos en su exposición, y luego pues vamos allá a tener las preguntas. Las invito a que puedan poner sus pantallas en la voz del hablante, así pueden solamente estar viendo a la persona que está hablando, y esto les va a permitir poner más atención. Por otro lado, también los motivo a que saquen un papel y un lápiz porque van a querer apuntar. Esa ha sido mi forma de aprender desde el primer día, que en una servilleta tuve que apuntar lo que me decían, pero bendito sea el Señor por eso. Y Laila Tov, profesor, bienvenido, adelante. Bendiciones a todos, ¿me escuchan bien? Sí, sí, ok, muy bien, excelente. Sí, sé que es mejor tener los audios en silencio y también a veces las cámaras, ¿verdad? Por cuestiones de conectividad. Me alegro mucho de poder haber sido invitado acá con ustedes. Sé que la gran mayoría son más mujeres que están acá y que son de diferentes contextos geográficos, como bien decía Judith. Y bueno, el apóstol Pablo, escribiendo la primera carta a los Corintios, decía: yo solamente puedo dar de lo que he recibido. Y así de que lo que quiero compartirles a sus corazones es algo que Dios me ha compartido a mí y que quiero de esa misma forma pasárselas a ustedes. Ese es el sentido vocacional del profetismo hebreo específicamente. El hecho de que toda predicación en ese sentido es profética. Es profética porque es intermediaria entre Dios y el hombre. El profeta, por decir así, es el que interpreta a Dios, la voz de Dios, y la transmite al pueblo. Por esa razón es que nosotros decimos que toda predicación tiene una dimensión profética, porque es intermediaria, en el sentido profeta naví, del hebreo naví, que es intérprete. Entonces, el que está en medio de Dios y el pueblo se vuelve profeta. No solamente con el sentido de predecir acciones del futuro, no en el sentido de decirles: miren, mañana se van a encontrar ciertos dólares en tal lugar. Eso mejor no se los diría yo, mejor yo me iría solito a buscarlos y no se los diría, ¿verdad? Sino el detalle es que no es el sentido de predecir, es el sentido de interpretar. Lo más importante de la labor profética era interpretar la voz de Dios y compartirla al corazón de los seres humanos. Y por eso, cuando yo tengo la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor, le pido a Dios que Él sea el que me dé todo el entendimiento para poder transmitirlo de la manera que Él lo quiera hacer. Ustedes saben que hay una licenciatura que es de declaración jurada, que son las personas que van a interpretar frente a otras personas de un idioma hacia otro. Y es tan importante porque imagínense que alguien está diciendo una cosa y yo lo estoy, y a los que les voy a decir sea otra. Por eso es algo tan importante. Ahora, en este caso, estamos hablando de que sea lo que Dios quiere decir al corazón de ustedes. Y entonces eso es mucho más delicado. Eso es mucho más importante. Y entonces, quiero contarles de que con Judith veníamos hablando de poder estar con ustedes hace ya varios meses y pues hasta ahora se concretó. Y debido a eso estoy seguro yo que el Señor me hizo tener un sueño. Yo la verdad que soy muy poco de soñar. Sí de dormir mucho, pero de soñar poco. O de recordarme qué sueño, ¿verdad? Y fíjense que ese día yo me desperté a las 3 de la mañana, pero entendí y comprendí lo que yo había soñado, lo que estaba soñando. Pero por un momento, fíjense que por un momento yo percibí lo que está en la mente y en el corazón, esa desesperación y ese sinsentido de vida de las personas que tienen el deseo de quitarse la vida.
o que simplemente, o lo que previo a lo que las personas tuvieron antes de quitarse la vida, ese sinsentido y sin sabor de la vida. Y a mí me llamó la atención porque yo en ese momento a las 3 de la mañana no lo vinculé, que de repente eso lo vivieron muchas personas en el tiempo, sobre todo el tiempo más crudo de la pandemia, porque yo creo que muchas personas perdieron el sentido de la vida porque todos los planes y los proyectos que tenían se paralizaron, algunas inversiones tan grandes se vinieron al suelo y uno todavía escucha personas que están sufriendo decisiones que tomaron previo a la pandemia pensando que iba a ser algo distinto. Pero entonces yo esa madrugada me desperté y el Señor me hizo sentir, me hizo pensar y tener en la carga. Y eso es algo también distintivo en los profetas del Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba de la carga que tenía el profeta, pero en un sentido como de algo que tiene como un pesar en el corazón. Y eso muy pocas veces se siente. Y cuando Dios lo pone, hay que ponerlo. Entonces yo sentía la carga en mi mente y en mi corazón de lo que podía sentir. Y entonces el Señor habló a mi corazón y me dijo, mira, lo que pasa es que las personas que están así es porque solamente están viviendo con propósitos terrenales y con metas simplemente terrenales. Los asfixia pensar en las situaciones económicas desde la perspectiva terrena, los proyectos que tienen, las metas que se pusieron. Pero cuando llega un momento en que empiezan a vivir con propósitos eternos, con anhelos eternos, para propósitos espirituales y eternos, eso no quiere decir que no vamos a tener una actividad en nuestro diario. Escuchaba alguien que decía, y todavía vengo en camino, porque viene manejando. Pero debe de haber una diferencia entre los seguidores de Jesús a los que no lo siguen, porque todos trabajamos, todos estudiamos, todos tenemos que pagar, dirían allá por California, biles, ¿verdad? Los biles, facturas, todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos situaciones terrenales que cumplir, pero nuestro principal objetivo no es ese. Ese es el que hacemos, ese es lo que tenemos que hacer. Pero nosotros que vivimos con otro sentido espiritual porque hemos sido direccionados por Dios a una situación distinta de vida, sabemos que esta vida tan física que se va tan rápido debe de llevarnos a vivir algo en la eternidad. Y en medio de eso les voy a compartir, cuando ya la tenga lista, les voy a compartir una imagen que quiero que ustedes, hoy la gran mayoría de mujeres, a mí me llamó la atención porque me impresionó lo que la imagen quiere decirnos al respecto de esto. Pero entonces, cuando yo estaba en esa situación de esa madrugada, el Señor me hizo sentir eso y me decía, y después yo recordaba, entre varias personas que lamentablemente se han quitado la vida, yo pensaba en un actor famoso, ¿se acuerdan ustedes de Robin Williams? Un actor famoso de Hollywood que hizo muchas películas de comedia, que quizá, diríamos, tuvo el dinero que nosotros tal vez todavía no hemos logrado tener, que tal vez viajó por países que quizás nosotros todavía, algunos quizá el 10% o el 20% conocerán, o algunos mucho menos. Que tuvo la fama que tal vez algunos han deseado tener, el dinero, vivir en los placeres y todo lo demás. Y de repente cuando miramos a una persona que pensamos que tocó, entre comillas, la gloria humana, de repente nos damos cuenta que se quita la vida, entonces dice uno, la cosa no va por ahí. En ese mismo año, un chef internacional, el nombre es muy difícil de recordarlo, tal vez alguien lo tendrá en mente, pero es increíble, ese hombre se quitó la vida. Y uno se pone a pensar, tuvieron dinero, fama, hicieron tantas cosas en lo terrenal. ¿Y por qué lo menciono? Porque es mucho de las cosas que las personas tienen en la mente y en el corazón y que piensan que es lo que les va a dar la felicidad. Y resulta que uno se da cuenta que hay personas que lo tuvieron y que no fue eso al final. Pero pensando en eso y entendiendo lo que el Señor me estaba hablando,
porque esto es algo que Dios lo puso en mi corazón a las 3 de la mañana. Yo a veces despierto a esa hora, pero para pensar en otras cosas, a las 4, para otras cosas, pero no en recordar lo que estaba viviendo, soñando, ni la carga en mi corazón y en mi mente. Y entonces el Señor me decía, muchos de los que están dentro de las comunidades cristianas, cristocéntricas, no son personas que vivan en el ideal de las cosas eternas, sino que están metidos en cuestiones totalmente terrenas. Lo que los preocupa, todo lo que les preocupa es las cosas de esta tierra. Y no están sirviendo en mi obra como deben de hacerlo. Cada uno en su propio contexto, cada uno en su situación específica. Cuando revisaba la palabra esfuérzate en la gracia, como Pablo le escribe a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Alguien decía, ¿pero qué es esforzarse? Pues desde tu propio contexto, desde tu propia realidad, esforzarse será hacer algo más de lo que estás haciendo. Porque puede ser que alguien esté haciendo menos del otro, pero para ti ya es esfuerzo. Para otro no. Para otro quizá podría hacer mucho más. ¿Y quién conoce eso? Dios. Dios sabe cuando nosotros nos estamos esforzando en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque los niveles de tiempo, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación son diferentes. Pero Dios sabe cuándo estamos dando nuestra, como diría, nuestra última mía, o sea, nuestro esfuerzo en la gracia. A mí me da la atención porque Pablo dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, es decir, algo más. Y como digo, eso es individual y personal. Si tú sabes que te estás esforzando en la gracia o en realidad ya te acomodaste, y eso tienes que revisarlo. Y de repente nos damos cuenta que a veces estamos más, nos cargan mucho más las cosas, que hasta a veces Dios está totalmente, o sea, Dios ya nos dijo que Él está en control de eso, y Él quisiera que tuviéramos otro tipo de cargas. ¿Se acuerdan que cuando el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura? Y de repente, sí, Señor, pero es que me preocupa. Sí, pero entonces lee los versículos anteriores otra vez. Porque dice que las palomas se visten, se caen, las da de comer y todo lo demás, ya saben, ustedes ya pasaron por ahí muchas veces. Y los lirios del campo que hoy son y mañana no son, se los viste de todo lo demás. Ya nos dijo, o sea, Dios ya hace 2000 años, a través de Jesús nos dijo, déjense de preocupar de las cosas terrenales, quiero que se centren sus corazones en algo espiritual. Eso no significa que no van a trabajar, pero usted está trabajando, pero pensando en las cosas espirituales. Usted está haciendo las cosas, pero pensando en algo más espiritual, porque usted tiene una carga espiritual. La gente que vive solamente en las cosas terrenales no le interesan los dones. Yo le estaba diciendo a una congregación donde el Señor me llevó a dar este mensaje, porque créame, cuando Dios me lo da, me da un mensaje, yo lo llevo, yo le digo, Señor, llévame a donde tú quieres que yo lo comparta. Y a veces he tenido que ir a 25 lugares distintos. Y tengo que llevar el mensaje que Dios me da, porque yo no estoy aquí copiando bosquejos y fotocopiar un bosquejo aquí para bosquejo allá. No, esta es palabra de Dios, para donde Dios me diga que lo lleve, lo voy a llevar. Incluso estaba recibiendo direccionalidad del Señor que tenía que escribirle a 2 personas específicamente que les tenía que compartir el mensaje específico y ahí lo que Dios vaya diciendo. Pero miren esto, porque es bien importante. ¿Cómo nos hemos preocupado nosotros de los dones que el Señor nos ha dado y cómo los hemos desarrollado en su obra? ¿Los estamos en realidad poniendo en práctica? ¿Cuándo le pedimos al Señor que de cumpleaños nos regalara otro don? O que volvieran a hacer un don en nuestra vida. O que nos regalara una persona que siguiera a Cristo Jesús. No, hombre, nosotros estamos pensando en el carro del año, en la casa modelo, estamos pensando en otro esto, otro, y nuestros anhelos y nuestros deseos tienen que ver por cuestiones totalmente materiales y terrenales. ¿A quién se ha preocupado por los dones específicamente? De lo que Dios nos ha dado. Porque ojo con esto, y quiero llevarlos entonces al texto
Y vamos a leerlo. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Yo lo tengo aquí en la versión Reina Valera. 60, que es la más común. Y voy a leer desde el versículo 14 en adelante. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, perdón, verso 14 en adelante. Vamos a leer como unos 10 versículos tal vez, pero pongan atención en la versión que ustedes tengan y les va a servir. Dice el apóstol Pablo, además el cuerpo no es solo un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora, esto es central, lo vamos a repetir más veces en los minutos que nos quedan. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos más vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó. Eso es importante. El Señor ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Muy bien, ahí lo vamos a dejar. Ahora vean algo bien importante y necesario que les comparto porque Dios lo puso en mi corazón y por eso así se los quiero compartir. Miren, en primer lugar, es que todos tenemos una función en el cuerpo. Todos, absolutamente todos. Y no hay historias repetidas, ni momentos repetidos, ni en la Biblia ni entre nosotros. Si ustedes se ponen a contar cada uno el testimonio, la forma en que Dios los llamó a su presencia, la forma en que Dios los llamó para servir a Cristo, la forma en que Dios los llamó para ser seguidores del Señor, la forma en que Dios les hizo conocer por primera vez su presencia. Yo el 20 de enero del año 1999, a las 2:30 de la tarde, en el cuarto de mis papás, frente al televisor, conocí por primera vez la presencia del Señor. Claro que crecí entre bancas, mis papás eran pastores. Sí, crecí diciendo versículos de memoria ahí, vestidito de un trajecito ahí, leyendo la Biblia enfrente, siempre, ¿verdad? En lo tradicional evangélico, con un púlpito de madera grandote atrás y con un gran arreglo de flores que siempre llegaban los domingos, siempre y yo ahí adelantito siempre diciendo versículos. Pero sí crecí así, y también crecí sentándome a un lado de la esquina de la iglesia viendo qué horas el reloj decía, se acabó este martirio, yo no quiero estar aquí adentro. Sé que es estar en la iglesia sin tener la presencia del Señor. Sé que es estar en la iglesia que simplemente por ir, porque mi mamá y mi papá me decían que fuera. Sé que es ir a la iglesia por cultura evangélica, porque los domingos se va a la iglesia el domingo en la mañana y en Guatemala a mediodía pollo campero. Y en la tarde todos acostados viendo cualquier cosa de televisión, arroz con leche y se acabó. Ese es mi domingo para el Señor. Pero sé que es no caminar con la direccionalidad del Señor hasta que conocí verdaderamente su presencia. Y eso fue el 20 de enero del 99. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Entonces, todos los que estamos acá, somos parte del cuerpo de Cristo. Todos. Amén, hermano. Mire, yo eso ya me lo sabía. No sé por qué lo invitaron, pero espérese. Pero el problema es que si todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos dones, porque son las funciones en la parte del cuerpo. Pero mire esto. Ninguna historia es repetida en la Biblia. Si yo les pregunto, ¿quién mató a Goliat? David. No fue Abraham, ¿verdad? No. Y fue Abraham antes tampoco. No, fue David, ¿cierto?
Y el que lo tragó el gran pez, Jonás. Y el que hizo que no lloviera 3 años y medio, Elías. Y dígame si lo volvió a repetir, no. Porque todos tenemos un momento y una situación. Juan el Bautista es la clave de esto. Juan el Bautista pregunta, ¿tú eres Elías? No, ya existió. Se acabó. Elías fue tu momento y todo. ¿Eres tú el Mesías? Tampoco. Él viene. ¿Y tú quién eres? La voz que clama en el desierto. Ese es mi momento. Y va a durar muy poco, por cierto, porque el ministerio de Juan el Bautista duró poco. Pero en Dios no importa que hagas mucho. En Dios lo que importa es que hagas lo que Él te dice que hagas. Eso se llama obediencia. ¿Sí? No es ni para lucirse, ni para que aparezca aquí. No, no, no. Es decirle, Señor, en la función que tú quieres que yo haga, ¿qué quieres que yo tenga que hacer? Quizá nosotros podemos pensar, hay miembros en el cuerpo que hacen más que otros. No es que hagan más que otros, es la función que tienen que hacer. Y si tú cumples la función que tú tienes que hacer en lo que Dios te direccionó y te posicionó en el cuerpo de Cristo, tú estás en una palabra que se llama obediencia. He escuchado muchos ministros y he platicado con varias personas. Ayer precisamente estaba hablando con una persona que se preocupaba porque mira otra que estaba haciendo y estaba haciendo lo otro. Y le decía, hay gente que a veces hace cosas para que los vean hacer cosas. Y lo hacen por medio de Facebook y hacen un montón de cosas y yo orando en medio de Facebook, que yo no sé si el Señor está, permítame, pero el Señor creo que a veces sabe distinguir cuando estamos haciendo para que nos miren y para hacer más fama de un ministerio que en realidad en ser direccionados por el Espíritu de Dios. Hay algo interesante, entonces, que no es que hagan mucho o poco, porque compara Isaías y compara Amós. Isaías, enorme todo el trabajo, ¿cierto? Y Amós salió de Cabraígo, se fue para allá, fue a predicar, fue a hacer un montón de cosas y regresó a seguir como higos silvestres. Hizo su función, se ganó el galardón en el cielo porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El problema es que no estemos haciendo ni lo que tenemos que hacer. Porque estamos más preocupados en un montón de cosas que le preocupan a las personas. Y están las personas que gastan todos sus días, todos sus meses, todos sus años en cosas que ahora, lamentablemente, a los seguidores de Jesús también están preocupando mucho más. O sea, no es posible que estemos viviendo en el ritmo en el que el mundo está viviendo para solo lo que ellos viven y que los dones de nosotros no estén funcionando. ¿Cuántas iglesias pentecostales he ido yo a decirles aquí ya no hay dones aquí que estén funcionando? Fui copastor de una iglesia en Guatemala, no voy a decir los nombres porque no quiero decir nombres por razones obvias, pero he sido copastor en 3 iglesias pentecostales. Y el detalle es que la gente ya no quiere, ya no está pidiendo por dones, ya no tiene el deseo de servir al Señor en nada. Solo busquen a Dios para que Dios les dé lo que quieran y lo que anhelan y lo que desean. Ojo con esto. El asunto no es que yo llego al Señor para que me empodere con que decir, bueno, mis sueños, mis anhelos, mis ilusiones, mis deseos, y para que yo vaya a la iglesia a escuchar, Dios te va a dar ese sueño, Dios te va a dar ese anhelo, Dios te va a dar esto. No, no. El evangelio me tiene que despedazar todo lo que yo llevo y me tiene que hacer nacer nuevas metas, nuevos anhelos, nuevos deseos. Muchas personas siguen frustradas dentro de la misma iglesia porque las mismas metas, los mismos sueños, los mismos deseos, los mismos anhelos siguen poniéndolos ante el Señor y el Señor no quiere despedazar eso y quiere que seas una nueva criatura, y si es nueva criatura con nuevos anhelos, con nuevos deseos, y no importa si no tienes lo que otro tiene, porque al final de cuentas lo que tú quieres es algo del Señor para tu vida, porque no va a ser lo mismo, porque tú tienes una función distinta en el reino de Dios, porque tienes una posición específica. Ahora, escucha bien esto. Tú tienes un lugar específico en el cuerpo de Cristo y tienes dones específicos en el cuerpo de Cristo para desarrollar. Y entonces aquí viene una máxima muy importante. Ojo, nadie va a hacer por ti lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Nadie lo va a hacer. Saben, cuando estemos delante del Señor, Él no te va a preguntar las preguntas de escuela dominical que te acostumbraron para darte dulcitos y de premio.
¿Quién construyó el arca? Noé. Muy bien, se ganó la champurrada. ¿Quién hizo salir una hacha del río? Eliseo. Algunos no se les sabían tampoco aquí. Y un regalito aquí, un regalito allá. Muy bien, todo tranquilo, excelente. Pero el Señor, cuando te esté ante de Él, te va a preguntar, ¿y tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? Porque las historias de la Biblia no son solo para aprenderlas y aplaudirles hacia el pasado. Las historias de la Biblia son para que tú puedas ver cómo ellos caminaron, aprender de la fe de ellos y tomar el valor para hacer lo que tú tienes que hacer en tu generación y en tu tiempo. Nadie lo va a hacer igual. Escucha bien, porque aquí hay personas que Dios va a usar para ministrar a personas que yo jamás ni siquiera voy a conocer. Por primera vez los conozco a ustedes. Imagínense eso. Y nunca vas a conocer a todas las personas que yo voy a influenciar, ni yo voy a conocer a todas las personas que tú vas a influenciar. Y escucha bien, hay personas que G. Ávila ya no tuvo la oportunidad de que llegaran a los pies de Cristo, porque tuvo su tiempo y su momento. Pero ahora Dios tiene que levantar y está preparando a las personas que van a ser utilizados para otros. Aunque tú vengas y les pongas 10 veces una grabación de G. Ávila en su momento de más unción, si tú quieres decirlo de esa manera, no se van a convertir a través de ese mensaje grabado. Eres tú el que Dios va a usar. Hay personas a tu alrededor que eres tú la persona indicada para que lleguen a los pies de Cristo, para que sean el canal de bendición. ¿Sabe por qué? Porque en esta vida Dios te ha puesto en un lugar específico y tienes una parte en el cuerpo de Cristo. Entonces, miren lo primero que dice el apóstol Pablo. Si la mano dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. Y el problema es que entonces yo digo, bueno, si yo fuera pastor, evangelista, apóstol, ahí sí haría algo. Eso es para aquellos. Eso es para los que dirigen Midrash y Bonet, los que crearon este grupo. Yo solo me conecto y ahí estoy, que lo que me digan, ojalá que Dios me diga que voy a ser prosperado al 10% económicamente, que es lo que me interesa. Amén, gloria. No, tú tienes algo que hacer en el reino. Porque el ojo solo va a hacer lo que el ojo tiene que hacer. ¿Sí? La mano va a hacer lo que hace la mano, el ojo. Entonces, no puede escabullirte y decir, como no soy ojo, no tengo que hacer nada. No. Como no soy mano, como no soy pie. No. Tú tienes que hacer algo en el reino. ¿Por qué? Porque tienes una posición en el reino. Ahora te voy a decir algo. Mi hermano falleció el 3 de agosto de 2013 porque una parte de su cuerpo decidió ya no hacer nada. Los riñones. Es un pequeño ejemplo nada más. Por mucho que el corazón quisiera hacerlo, no podía hacerlo. La analogía del cuerpo que el apóstol Pablo trabaja es esto. Nadie va a hacer lo que tú tienes que hacer en el reino. Miren, vuelvo, porque les dije que iba a volver. El versículo, mas ahora Dios ha colocado, verso 18, los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. Estás en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo, en el lugar específico, con los dones específicos para hacer lo que tú tienes que hacer. Conocí una iglesia en Guatemala, en Poptún, Petén, que hizo pedazos de iglesia porque el pastor de esa iglesia quiso imitar la manera en la que otra iglesia, con éxito, entre comillas, más mercadológico que otra cosa, había alcanzado y quiso meter la visión de esa iglesia para su iglesia y hizo pedazos de iglesia. Porque no es imitación. Miren, yo no soy ni el mejor ni el peor predicador, pero soy único. Y tú eres único y tú eres única. Y como tú le vas a hablar a alguien, Dios te va a usar a ti, específicamente a ti, para lo que tú tienes que hacer en el reino. No puedes escudarte atrás de los
ministros, de los siervos, de los apóstoles, que esa es otra cosa que otro día podríamos hablar, que los profetas, que los evangelistas, que los maestros, que... No, 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 no. Tú no puedes escudarte en eso. Tú tienes una función en el reino y dones. ¿Y saben qué? La gran mayoría de las personas que han visto la iglesia, como el clero y el laico, como los ministros y los que seguimos ahí a ver qué, ahora la iglesia está metida en otras cuestiones más materiales y más terrenales y están absorbidos que la gente ya no quiere, ya no tiene dones. ¿Qué pasó con la profecía en la iglesia? Ya no, porque el profeta, a ese le vamos a invitar, paguémosle unos cuantos dólares y que llegue a dar unas cuantas profecías. Y las hermanitas de la iglesia que tenían dones, ya son de segundo plano. Queremos especialistas, profetas especialistas, predicadores especialistas, músicos especialistas. ¿Saben qué? Se invitan a grupos de alabanza pagándoles cientos de miles y la gente abajo no canta, solo admira. Hasta para tomar fotos y para pedir autógrafos. Una farándula cristiana mundana sin sentido. Pero a mí el problema es que ¿dónde están los dones entonces de la iglesia? ¿Dónde están los dones de todos operando en el cuerpo de Cristo? La pregunta no es si sabes qué hizo David. La pregunta es, además de saber qué hizo David, la pregunta es si tú estás haciendo algo en el reino. ¿Será que yo tengo que hacer algo? Eres parte del cuerpo. ¿Será que tengo dones? Dios colocó a cada uno en su posición como Él quiso. Miren, ustedes pueden grabar esto y llevarlo a otras personas para que conozcan a Cristo. No, 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 es tu voz, es el timbre de voz tuyo, es la gracia tuya, es la bendición tuya. La que Dios va a utilizar para bendecir a otros. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que tú puedes ser que de repente le hablaste a alguien, y de repente llegó otra persona y se va a los pies de Cristo y dice, a la que le dijo, era la unción y la gracia de esa persona específicamente para esa persona? ¿Cuántos matrimonios están perdiéndose y se están divorciando? Y no lo voy a decir así solo como una especulación, pero lo voy a poner como ejemplo. Que tú tuviste cerca y que tú pudiste haber trabajado acerca de ellos. A mí ni me conocen. Yo ni sé quiénes son. Solo es una forma para poder ejemplificar esto. Hay personas que Dios a ti te va a usar. Tú las conoces, están cerca de ti. Dios te dio la gracia, te dio el don, te dio el talento para poder hacerlo. Y tú estás esperando que la transmisión de la iglesia más famosa de Guatemala o la transmisión del apóstol, entre comillas, más, que creo que ya ha visto el tercer cielo como unas 5 veces más que Pablo, ¿lo vaya a hacer? No. Tú tienes una función en el reino. Todos acá tienen dones. Quizá para algunos decir, mire, pero es que los míos como que parecieran de los menos decorosos, ¿verdad? Otros son los más asombrados. Aquí no importa, porque la valorización humana es distinta a la valorización divina. Pablo decía, por buena fama y por mala fama. Cualquiera que sea, pero Jesús dijo en Mateo 7:21, yo nunca los conocí. O sea, buena fama o mala fama, lo importante es que nos conozca el Señor, porque dijo, yo nunca los conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Y en tu nombre profetizamos. Sí, que sí, profetizaron, pero para que la gente los aplaudiera. Palabra mía no tenían. Pero si en tu nombre echamos fuera demonios, sí, lo decían, pero lo proclamaban para todos lados. Y el que se fue fui yo, porque lo hice por el que era libre, no por ti. Porque tú estabas cautivo del orgullo por lo que estabas haciendo.
Y vean, lean ese texto, se dan cuenta, atrás de eso hay una cuestión, es que no es de imitar, no es de admirar, siervo de Dios, no, es de que tú hagas lo que tú tienes que hacer en el cuerpo de Cristo. Eso que tú vayas y que vayas a una iglesia y que eso no te quita a ti solamente hacer eso, nada más tú tienes que ir, recibir para lo que tú vas a dar. La iglesia necesita volver a activar los dones que el Señor le dio porque tienen una posición en el cuerpo de Cristo. Todos tienen esos dones. Todos tienen los dones. Dios los dio a cada uno y tendríamos que repasar Romanos y tendríamos que hacer muchas cosas, pero tienes que entender. Hay otras dos más cosas que quisiera decir, pero no sé dar tiempo porque quizás lo podemos hacer otra vez. Pero hay algo muy importante a través de esto. Y vamos a leer otro versículo, Romanos 6:22. Ese versículo va a centrarse a esto porque es bien importante, solo para la primera parte. Y por ahí voy, en el nombre de Jesús. Romanos 6:22. Leamos ese texto. Alguien que lo pueda leer, que conecte su audio y que pueda decir, yo lo tengo acá. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Interesante. Ahora una pregunta. Voy a mencionar algunos nombres aquí. ¿Solo Judith fue libertada del pecado? ¿De aquí? No. Ok, entonces, el texto dice, habiendo sido libertado del pecado, y luego, ¿qué dice? Hecho siervo de Dios. La consecuencia de tu libertad del pecado es la esclavitud en Cristo. La esclavitud para Cristo. Ese juego de palabras de libertad y esclavitud que Pablo utiliza en Gálatas, en Romanos, para poner en relieve su teología. Ojo con esto. Fuiste libertado del pecado, fuiste hecho siervo de él. Pero entonces solamente los libertados del pecado pueden servir al Señor. El problema es que tenemos nombres de siervos. El siervo, la sierva. Son dones. Y eso los tienes tú también. Claro, para nosotros unos son más decorosos, otros tienen más honra, pero los siervos, en la palabra ahí griega es doulos, esclavos, al servicio del Señor. Siervos, siervas. Ahora, entonces los libertados del pecado son los que tienen que servir. Pero nadie quiere servir. ¿Y saben qué? Somos más siervos y más esclavos de lo que el mundo quiere que nosotros estemos pensando en eso. Ya no tenemos ni tiempo para servir al Señor. Miren, otra cosa muy importante sobre esto. A mayor libertad, mayor servicio. A menor libertad, menor servicio. Escuchen esto, porque el problema es que nosotros decimos, es que mire, cuando yo era más joven servía al Señor. Cuando no tenía hijos, cuando no tenía nietos, cuando, mire, yo vivía cerca de la iglesia, mire, y un montón, aquí no sé si usted, un montón, yo le digo a los estudiantes, un montón de las de Laura, ¿verdad? Así esas inventaditas del programa, ¿eh? Que ustedes no miran, pero eh, así, miren, y empezamos a poner un montón de excusas. Y para servir al Señor, lo único que falta es libertad. Cuando alguien fue libertado del pecado, miren, quería cantar en el grupo de la alabanza de la iglesia y no podía.
¿Cuántos soportaron al hermanito que no sabía cantar, pero quería cantar todas? ¿Sí? Porque tal vez no tenía el don de cantar, sino el don del atrevimiento de cantar. Así le digo yo a los muchachos, miren, yo cuando canto, 5 minutos canto y los otros 5 tengo que pedir disculpas, ¿verdad? Pero el asunto es que queríamos tocar, queríamos cantar, queríamos hacer de todo en la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque no teníamos nada que hacer? No, porque teníamos libertad. Y cuando tú eres libre, sirves más. Pero cuando te empiezas a esclavizar de muchas cosas que el Espíritu de Dios te tiene que indicar a ti, ¿qué te está esclavizando? ¿Qué te está deteniendo? Cuando Jesús habló de la parábola que le hemos nombrado el sembrador o la buena semilla, dependiendo de la Biblia que tú leas, que por cierto, Jesús no dijo los nombres de las parábolas, esos son nombres editoriales. Cuando vuelvan a leer las parábolas, léanselas sin los nombres, porque así te va a dar mejor direccionalidad del Espíritu de sacar la enseñanza para ti. Porque no se llama la parábola del buen samaritano, no se llama la parábola del buen sembrador. O sea, eso tienes que empezar a descubrirlo para descubrir algo más. Quita los títulos. Yo le decía a los estudiantes, miren, yo no le llamo la parábola del hijo pródigo. Para mí es la parábola de los 2 hijos perdidos. Y tengo una enseñanza sobre eso, porque son los 2 hijos perdidos. Ahora, no del hijo pródigo ni del hijo perdido, sino de los 2 hijos perdidos. Miren, cuando Jesús dio esa parábola del hombre que está sembrando la semilla por todos lados, él lo que está diciendo es que la semilla no da fruto. Y en la tercera parte dice, los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y los placeres de esta tierra. En 3 títulos Jesús abarca todo lo que hoy esclaviza y ahoga lo que tú y yo deberíamos hacer. Y ahora que hablo la palabra ahogar, eso es lo que yo sentí a las 3 de la mañana hace unas madrugadas atrás. Ahoga. Hermanos, mientras más libertad, mayor servicio. Por eso el que llega a la iglesia por primera vez se quiere convertir hasta el pastor quiere convertir a Cristo. Y quiere hacer de todo. Pero a medida que y luego estamos aquellos que ya somos como el profeta viejo en el Antiguo Testamento, que se va a cansar. Ya le va a llegar su momento que se le va a quitar ese deseo. No, deberíamos de inyectarnos de eso para volver a conocer la libertad con la cual servíamos. Entonces, a mayor libertad, mayor servicio, y a menor libertad, menor servicio. Por eso es que nos empezamos a poner un montón de excusas y perdemos libertad. Y aquí todos podemos tener excusas para no servir, para no desarrollar los dones. Y bien trabajaditas. Tengo una enseñanza sobre la parábola de los que invitaron al banquete, que tenía que ir a una yunta de bueyes, que se acaba de casar. Excusas bien definidas, pero cuando usted las analiza desde el Espíritu se da cuenta por qué el Señor sabía que eran puras excusas. Y así estamos nosotros, inventando cositas como que nos acabamos de casar, como que acabo de comprar una docena de yuntas de bueyes, tengo que ir a probarla, porque acabo de comprar una hacienda, y luego tú súmala lo que tú quieras y nadie tiene tiempo. Reevalúen lo que han estado haciendo para el Señor. Las cosas que están haciendo para la eternidad. Porque para las cosas pasajeras de la tierra, para eso hay miles de personas, cientos de personas. Pero cuando tú estás trabajando en un lugar, cuando tú estás sirviendo en un lugar, cuando tú estás en todo lo que es de tu vecindario, todo lo que tú haces, tú debes de distinguirte por algo muy importante. Tú no estás pensando solo en este tiempo. Tú eres un servidor del Señor para cosas eternas. Ojo, el Señor me dio esta palabra una vez. Todo lo que tú hagas para ti mismo en esta tierra, ¿quién se queda? Todo lo que hagas para el Señor tiene propósitos eternos. Hay otras 2 cosas más, pero no va a dar tiempo por varias razones.
pero quiero dejar esto y luego el Señor va a dar otro tiempo para que lo podamos hacer. Miren, no vamos a ir ahí porque le voy a contar la historia. Está en Marcos 2 y luego en los otros evangelios. Pero hay algo bien importante. En Marcos 2 hay 4 que llegan tarde a una actividad que Jesús tenía. 4. Estaba lleno todo y llegaron tarde. Y Jesús ya estaba predicando, estaba enseñando y todo lo demás. Eran aquellos 4 que llevaron al paralítico, ¿se acuerdan? Y que llegaron tarde por eso. Nosotros a veces llegamos tarde a las actividades, pero no llegamos ni con un paralítico, ni llevamos ni con nada, ¿verdad? Lamentablemente a veces nos pasa así. Pero miren esto que pasa. Cuando llegan los 4 y esta persona paralítica, nosotros vemos, recordamos lo que pasó. Jesús viene y le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, y todos se escandalizan. Y claro que en el Señor lo primero es el eterno. Por eso de que primero le otorga la sanidad. Porque ¿saben qué? Paralítico o no paralítico, de todas maneras, tarde o temprano en la vida física se le iba a acabar. Mis tías de parte de mi mamá, la primera, ella nació siendo con capacidades especiales toda la vida. Yo creo que tengo recuerdo de pequeña de ella, era una mujer de capacidades especiales, nunca se casó, nunca desarrolló una vida familiar y los últimos 10 años ella estaba postrada en cama. Pero tenía una libertad del Señor en su corazón, profetizaba desde su cama, enseñaba la palabra a las personas que llegaban. Y tenía una libertad en Cristo mayor que las personas que caminaban. Ella así falleció. Pero el asunto en esa tarde que Jesús hace ese milagro maravilloso, hay que entender que por qué le dice tus pecados te son perdonados, porque no importa si va a caminar o no va a caminar, lo importante es que es la eternidad de la vida de él. Porque miren, nosotros aquí, aunque nos cuidemos con todos los cuidados de que cremas de carbón, de que no sé qué, de carbón activado y todas cuestiones y de ahí para allá, miren, tarde o temprano este cuerpo se va a acabar. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? La eternidad, la eternidad es algo real, como el saber que nosotros diariamente morimos. Biológicamente nosotros morimos diariamente, que no nos damos cuenta de otra cosa, pero morimos diariamente. Y tenemos muy poco tiempo para servir al Señor acá. Perdimos mucho todavía cuando vivíamos, como diría el apóstol Pablo, en los placeres de esta vida. No sé cuánto tiempo. Empezamos a servir, pero mucha gente, escuchen bien, está perdiendo el tiempo y no están activando los dones que el Señor les dio. Ya pagaste suficientes quetzales y dólares para ir al concierto de fulano de tal, empieza a adorar tú y a servir al Señor tú. Ya muchos autógrafos, si es que recibieron, tiren eso, el autógrafo de fulano de tal, cáiganme bien. Yo fui a una actividad donde yo el Patojito lo conocí yo de 3 años y cuando yo llego ahí con su mesa, ahí con sus discos ahí, y me dice el muchacho, le vas aquí está, no, yo sí a comprar el disco para apoyar al muchacho, pero no crees que te lo firme. Eso aquí, déjense de farándulas cristianas mundanas. Eso no tiene sentido en el reino. Y miren, dejen de estar admirando. Hagan algo en el Señor. Yo no sé si pueda compartir esa imagen, pero a mí me impresionó, créame que me impresionó. A mí me impresionó. Y yo quisiera, si se las puedo compartir. Creo que sí. Miren esa imagen. A mí me impresionó.
Definitivamente dice mucho. Yo la verdad es que lo que yo digo, ya no estemos perdiendo el tiempo en admirar y en estar paralizados con muchas cosas que nos están deteniendo. Sirvamos en los dones que el Señor nos está dando. ¿Saben por qué? Porque Dios va a hacer algo a través de tu vida. No solamente a través de las personas que lideran un grupo, que no, ese es el don de ellos. Y nosotros, ay, qué bonito, ellos tienen el don de liderazgo y nosotros, a ver, ¿qué nos dicen que hagamos? No, ese es el don de ellos, tú tienes otros dones que tienes que hacer. Tenemos que servir al Señor en eso. Y miren, pues, ¿se acuerdan del paralítico? En primer lugar, porque el paralítico, no importaba si era paralítico o era exparalítico, tarde o temprano se fue. Miren, si jugamos a resucitar y a volver a morir, Lázaro, sacado de 4 días de la tumba, ¿se acuerdan? Interesante, ¿verdad? Pero ¿saben qué? ¿Qué milagro tan extraordinario? Pero Lázaro volvió a morir. Permítame, entonces, ¿de qué sirve esto? ¿Resucitarlo para que vuelva a morir? Es que cada día de su vida era un propósito para hacer algo en el reino. Yo creo que tal vez Marta y María volvieron a clamar, Señor, sácalo de la tumba. No, él cumplió lo que tenía que hacer. Ya. Los ministerios en tu servicio van a durar mucho, poco, no importa, pero haz lo que tienes que hacer. Por lo que decía de Amós Isaías, ¿sí? Miren, cuando comparen a Enoch que caminó con Dios y compárenlo con su familia nuclear, cercano ahí de su familia, es nieto, bisnieto de Matusalén. Escuchen bien esto. Vivió la tercera parte del tiempo de Matusalén. Es decir, para nuestro tiempo quizá vivió solo 30 años. Solo 30 años en comparación vivió 30, 35 años, pónganle, vivió Enoc, pero caminó con Dios. O sea, una persona así debería vivir más, ¿cierto? Pero no, Dios tiene estipulado el tiempo para nosotros y tenemos que servir en lo que podemos servir ahora. Ya no tenemos que estar perdiendo el tiempo, ni admirando, ni inventando excusas, ni estar preocupados en tantas cosas que nos están deteniendo en servir. Tienes dones. Tienes que tomar la posición que te corresponde. Tú eres mano, tú eres ojo, tú eres oreja, lo que tú seas, pero tienes que hacer algo en el cuerpo. Imagina que alguien del cuerpo diga y algo de tu cuerpo diga, hasta aquí ya no quiero hacer nada. ¿Qué pasa cuando el páncreas ya no quiere dar insulina? Se acabó. ¿Qué pasa cuando alguien del cuerpo ya no quiere hacer lo que tiene que hacer? Tú tienes que hacer. Aunque haya un predicador que vaya a 50 países y haga 100 noches de unción, de poder, de gloria, de lo que sea, eso no te quita lo que tú tienes que hacer. Tú tienes algo que hacer en el reino. Y Dios no te va a preguntar por nada más que por lo que tú tenías que hacer. En lo poco fuiste fiel, yo en lo mucho te pondré. Es el llamado escatológico. Ahora, miren, con esto termino. Pongamos en Marcos capítulo, no lo lean, solo quiero que se pongan posicionados en Marcos capítulo 2. Y entonces viene el Señor Jesús y sana al paralítico. ¡Ah, lindo! Y no solo lo salvó, en medio de tus pecados son perdonados, y lo sana y se levanta y todos aplaudiendo a Jesús. Terminó la actividad, muchachos, vamos, y todos van atrás de Jesús. Espérense, párese, el dueño de la casa, espérense, un momento, ustedes 4 vengan para acá. Muy bonita la fiesta, muy bonito todo, muy bonito el milagro, pero ¿quién me va a pagar eso que está ahí arriba? Porque hicieron un gran boquete en el techo. Así que ustedes vénganse para acá, que sigan a Jesús los que tienen que seguir. ¿Quién me va a pagar eso?
No importa. Entre los 4 lo pagamos, no hay pena. Miren, nosotros ya, y lo voy a decir así, ya ni el dinero queremos poner para la obra del Señor. Que tu cuerpo, que tu tiempo. Ya ni tenemos 10 minutos para servir al Señor. Ya, hasta nos pesa dedicar 10 minutos para hablar con el Señor. No por lo que a mí me hace falta, porque ¿saben qué nos pasa? Si yo estoy saciado, si no estoy enfermo, si no tengo necesidad, ya ni hablo con Dios, porque no sé, tengo ni 10 minutos para interceder por otro. Lo estoy diciendo en términos generales, ¿cierto? Esto es voz de Dios para lo que ustedes quieran, como puedan. Ni hablemos de dinero porque no es el propósito, pero sería lo mínimo y hasta eso nos pesa. Ahora, si ni el dinero queremos dar, que para algunos sería mucho, y cuando estoy hablando aquí de una ofrenda, cuando estoy hablando de lo que sea, en lo que es el Señor, no estoy aquí hablando de cuestiones materiales. Quiero que se entienda bien lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Ahora imagínense, y lo voy a decir así, le quitamos a Dios la ofrenda y le quitamos a Dios el diezmo. Eso fue casi nada. El problema es que le quitamos a Dios nuestra vida. Eso es. Y cada vez tenemos menos tiempo para Él. Si algo nos enseñó en la pandemia, es que podemos sobrevivir espiritualmente sin necesidad de shows, de eventos, donde tengamos que admirar personas que cantan, que hacen esto, que hacen lo otro. Las plataformas, los estrados, se fueron para que todos activen sus dones en el Señor. Es lo que yo les puedo compartir. Reservé este tiempo un poquito. Yo todos los días lunes a las 7:30 doy clases en la universidad, pero moví media hora para las 8 para estar con ustedes. No porque qué bonito, no, porque yo sé que por algo estoy aquí y no sé cuándo vuelvo a estar. Pero mis hermanos, es lo que yo quiero transmitirles, que Dios me dijo que les dijera, y espero haber sido fiel a lo que Dios quiso que les transmitiera. Me entrego el tiempo. Gracias, profesor. Como siempre, no quiero que termine. Ese es el problema cuando lo oímos hablar, que no queremos que termine. Miren, gloria a Dios porque cuando alguien nos puede transmitir una enseñanza, recibí varios mensajes en el chat privado y digo, gloria a Dios, porque cuando el Señor le habla al corazón de las personas, entonces estamos en lo correcto. Pero sé que quizá muchas de ustedes tal vez tengan alguna duda o quieran saber algo. Yo quiero motivarles a que si tienen alguna pregunta, va a ver usted que aquí abajo dice, cerca de donde están los 3 puntitos, hay una carita alegre que dice reacciones. Ahí puede levantar, abrir, y ahí dice levantar la mano o raise hand, donde está en inglés. Si usted tiene una consulta, si usted tiene una pregunta, si usted tiene un comentario, este es el tiempo para hacerlo. Porque estamos seguros que el Señor habló, por lo menos a los 4 chats que tengo yo aquí, que tocó su corazoncito. Pero creo que vale la pena. Gracias, profesor, porque yo sé que bendito sea el Padre apartó este espacio. No sé cuántas semanas tengo rogándolo, pero al fin digo, está bueno. Entonces, bendito sea el Señor por eso. Pero sí me gustaría, si es posible, si alguien tiene una consulta, si alguien tiene una duda, con toda confianza dígalo, porque
La razón por la cual yo estaba muy contenta en invitar al profesor era justamente porque sé que le podemos hacer esas preguntas y que va a contestar guiado por el Señor. Olvidé decirles en un principio, era su vocación de pastor también, pero yo lo admiro como profesor. No voy a decir todos los idiomas que habla porque va a decir que se va a poner colorado. Pero bendito, alabado sea mi Padre por los dones que el Señor le ha dado y Él los está poniendo al servicio. Bendito el Señor. Solamente es un buen ejemplo para seguir y que sepamos que todos nosotros lo podemos hacer también. Si alguien tiene una pregunta en esta noche, por favor, levante su manita o abra su micrófono, pues si no quiere perder mucho tiempo. Y hágala. Todavía tenemos 15 minutos antes de terminar. Blanqui, dime por favor. Solo quiero saber cómo puede uno descubrir los dones que Dios le da. Buena pregunta, por favor. Gracias. En primera instancia, cuando tú hablas con Dios, Él habla claro. Y es solamente la comunicación interna con el Padre en la que tú puedes descubrir lo que tú vas a hacer. Él te va a dar las oportunidades, te va a poner en los lugares específicos y vas a ir a medida que te den las oportunidades descubriendo lo que el Señor está haciendo a través de tu vida. Voy a poner un ejemplo. Tulio Escobar era un hermano de la primera iglesia donde yo serví como copastor y me llamaba siempre a las 10:30 de la noche. Yo vivía en una iglesia 13 años, les cuento. Servía al Señor a tiempo completo, algunos dirán ad honorem, otros dirán como sea, pero viví 13 años, de los 18 a los 31 años en una iglesia. Así de que conocí hasta lo que no debía haber conocido de las comunidades eclesiásticas. Hasta sus patologías eclesiásticas conocí. Pero de ellas, Tulio Escobar me llamaba a las 10:30 de la noche y siempre llegaba que quería que lo orara. Y le oraba, pero él no quería que lo orara, él quería hablar mal de todos. Porque decía, es que aquí no tengo espacio, no tengo lugar, los que dirigen están cabales, los que predican, a mí no me dan tiempo de predicar, y el que predicó ni la Biblia sabe, y empezó a hablar hablaba siempre, todo el tiempo hablaba de lo mismo. Pero una vez ya no llegó, y otra vez ya no llegó, y de repente se dio cuenta que vivía a 5 minutos en la moto con la que iba a repartir gas de la esquina de San Juan de Dios, de emergencia de San Juan de Dios. Y empecé a llevar unos panitos, y empecé a llevar palabra, oración, y empezaron a seguir las personas. Dejó de hablar de las personas, dejó de criticar a medio mundo, y empezó a llevar. Después le regalaron una camioneta, y empezó a llevar eso, y hasta el día de hoy tiene 18 años de ser lo mismo. Lo que quiero decirte, Blanqui, es que él le preguntó al Señor, ¿para qué soy útil? Y el Señor se lo dijo. Porque miren, cuando alguien le pregunta a Dios, Dios te dice algo. Me impacta el adulto mayor de Lucas 2, Simeón, que toma en los brazos a Jesús y le dice, hoy despides a tu siervo, porque he visto la respuesta a mi petición. Y si hay una respuesta, primero hay una pregunta. Y miren qué sensibilidad espiritual para descubrir en un bebé con pañales al Salvador del mundo. Era una sensibilidad espiritual enorme de Simeón. 3 versículos en la Biblia, 4 versículos y desaparece. Ni los demás evangelios lo hablan, solo Lucas. Entre las singularidades de Lucas. Dios te va a responder cuando tú se lo preguntes. Y cuando tú le preguntes, Él te va a responder de muchas formas, pero Dios es un Dios que habla con mucha claridad. Y habla de muchas formas. Y te va a poner en el lugar donde vas a desarrollar. Y entonces vas a descubrir los dones a medida que vas desarrollando cosas que no te imaginaste que ibas a hacer. Eso es lo que yo te podría decir. Está bien, gracias. Gracias, Blanqui. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Ahora es cuando, chicas. Tenemos todavía 11 minutos. A ver, Vilmita.
Bueno, yo le agradezco, Pastor David. Esta plática me ha cimentado mis principios, porque yo precisamente he hecho muchas cosas, pero no sabía por qué es que yo estaba haciendo muchas cosas en la obra. Y era mi propia necesidad que he sentido de hacer algo en la obra. Y el Señor ahora, estos últimos meses de la pandemia, siento que ha ido enderezando mis pasos. A pesar de que estaba haciendo muchas cosas en el Señor, creo que está enderezando mis pasos y yo le doy gracias por esta plática, porque yo tal vez le diría, Señor, no lo he hecho bien, pero he querido seguir haciéndolo. Y al estar aquí usted me ha ayudado a cimentar mis pasos, y le pido al Señor que esos dones que el Señor tiene para mí, que los pueda explotar al máximo. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Quiero contarles un testimonio. Una iglesia se iba a cerrar antes de que Dios me llevara Él en su palabra y en su propósito. Se iba a cerrar porque la iglesia es muy pequeña y los pastores estaban pensando, mejor si la cerramos y estos cuantos que están aquí se van para la iglesia de la esquina, o otros para la iglesia de la otra esquina, o tal vez una iglesia más grande y todos. Pero algo muy importante es que cada ministerio, el nombre que tenga y el tamaño que tiene una asignación en el cuerpo de Cristo y tendrá su propia gracia, su propia unción, que aún ni el predicador más extraordinario va a hacer llevar a una persona a los pies de Cristo como esa persona, porque es un ministerio que va a ser de canal de bendición para eso. Y por eso miren ustedes, pero tantas iglesias, tantos ministerios, saben, es que piensen en el cuerpo de Cristo, hay tantas venas, tantas arterias, tantos huesos, tantas cosas. Y cada ministerio es utilizado en su lugar, en su momento y en su contexto. Usted va a decir, ¿yo qué voy a hacer si hay tantos? Usted tiene lo que tiene que hacer. Y bendito sea el Señor, desistieron en cerrarla y se dieron cuenta que algo del Señor están haciendo y van a hacer. Y ojo con esto, no es lo que ustedes ven lo que Dios galardona, porque hay cosas que nosotros ni siquiera vemos, pero que Dios sabe lo que hemos hecho. Hay nosotros que hasta nos olvidamos. Hay gente que piensa que Dios lo va a galardonar por la iglesia que tienen de 50 miembros, de 60 miembros, 70 miembros. No son esos. Son las personas por las cuales has orado, has servido, has visitado, has llamado. Dios te ha usado y las personas que están ahí en ese lugar, quizá pequeño, o lo que tú quieras, no representan lo que tú has servido y has hecho. Las personas que están conectadas acá no son la historia de 24 años. Aquí hay muchas personas que ya no están, pero todo lo que han hecho han servido. No es lo que ves, es lo que Dios sabe que te mandó a hacer y es lo que estás haciendo. Eso es muy importante. Así de que ánimo para los que creen que tienen, porque yo creo que aquí hay personas que tienen ministerios, que tienen algunas iglesias, que están conectados. No es el tamaño de tu iglesia, es el tamaño de tu obediencia en lo que tienes que hacer, en la asignación que te corresponde hacer. Y si el Señor te dice, conéctate, lo vas a hacer. Y si el Señor te dice, hazlo así, de esa forma lo vas a hacer. Ni siquiera es en la forma en la que otra iglesia lo está haciendo. No. Ni en la forma en la que otro, no. Esto tiene que ser del Espíritu, dirigido por el Espíritu de Dios. Es el momento, en la forma de Dios, pero tu ministerio es de bendición para las personas. Y eres tú el canal de bendición para esas personas específicas. No lo será nadie más, porque eres tú el que lo va a hacer. ¿Amén?